Viva la vida. Actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida! Viene sonando desde hace tiempo que el gobierno de Sánchez quiere sacar en unos días adelante la reforma laboral. Con ese mismo nombre, reforma laboral, fue durante muchos años motivo de discusión cuando el gobierno del entonces Mariano Rajoy, el entonces presidente, la sacó adelante. Ahí se nos quedó, sobre todo, creo yo, en las personas de a pie, en los ciudadanos, el tema del despido libre, cuando quería el empresario, aunque, bueno, había matices. Ahora, en la que se va a aprobar, sinceramente, todavía yo no lo tengo muy claro, pero sí que tenemos un buen amigo de esta casa, es don Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, es líder en el sector de la hostelería y el turismo, en los comités de empresa de tantos y tantos hoteles. Me alegra mucho saludarle y agradecido. Manuel Fitas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Bueno, yo creo que aquí, porque usted sabe como yo que hay mucha confusión, ¿no? Y aquí tenemos que hacer un pequeño esfuerzo de pedagogía, porque al final supongo que a usted en la calle, compañeras y compañeros le preguntarán, bueno, ¿y esto? Y querrán saber, pues si ahora el despido es más o menos libre, si las subidas son no salariales, etcétera. Cosas concretas, ¿no, Fitas? Sí, hombre, la primera palabra que hay que definir esta reforma es de decepción. Hablabas antes de las reformas anteriores, no hubo consenso. Cuando gobernó la derecha, aplicó el decreto sin negociación y consenso con los sindicatos, y el problema mayor es las altas expectativas creadas del gobierno y del Ministerio de Trabajo, primero con vamos a derogar la reforma laboral, luego se matizó, vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero no se contaba, era evidente que no se iba a recuperar, que Europa no lo iba a permitir, las indemnizaciones por despido previas a la reforma laboral del 2012, cuando se pasó de 45 días por año de despido y 42 mensualidades de tope a 33 días y 24 mensualidades. Pero había un tema fundamental que nosotros pensábamos que sí se iba a incidir, que es que el gobierno del PP en el año 2012 eliminó el control sindical y administrativo de los despidos objetivos, de los ERE, que los sindicatos, de entrada, que no estamos en contra de los despidos objetivos ni los ERE. Los despidos objetivos deben estar, porque si una empresa con sus representantes sindicales analizan los datos económicos de una empresa y se acredita con los auditores y los técnicos del propio sindicato que si no se toman medidas de ese tipo, la empresa cierra y se pierden 300 puestos de trabajo, pues igual hay que tomar una dura decisión de que haya 60 compañeros que tengan que cesar para salvar 240 puestos de trabajo. Le entiendo. Pero para salvar la empresa, porque la reforma laboral del 2012 permite ese tipo de despido sin control sindical y sin siquiera la autorización de la Dirección General de Trabajo, cuando la empresa acredita que va a mejorar sus resultados económicos. O sea, cuando a lo mejor ganaba 10 millones de euros y está ganando 3, no, pues, oye, que tengo que ganar 10. Ese tipo de despidos, que son de 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades, desde luego había que incidir, y sobre todo el resto de temas que iremos viendo de la reforma, que desde luego para nosotros ni salva el problema de la subcontratación, ni salva el problema del abusivo el abusivo y fraude de los contratos eventuales, sobre todo en los sectores donde más presencia tiene sindicalista de base, que es el comercio y la hostelería. Fitas, ¿es problema de acuerdo porque los patronos no quieren, las empresas no quieren, porque lo plantean mal desde el gobierno, o porque la oposición y gobierno no se ponen de acuerdo para llevar ofertas consensuadas? Pregunto, ¿realmente es posible contentar a todas las partes, aunque siempre se entiende que en una negociación, usted en esto es especialista, pues todos tenemos que perder un poquito, ¿no? Para llegar a un acuerdo, sí. Por eso. Pero es evidente que no es necesario el acuerdo con la COE, ni fue necesario para el PP el acuerdo con los sindicatos en el 2012. Y entendieron que lo que está en el programa de gobierno que firmaron y que después matizaron, desde luego no han cumplido. Para nosotros, desde luego, ya no es una
una traición por parte del gobierno, sino una traición por los mal llamados sindicatos más representativos que están maquillando algo que desde luego en la situación de la contratación eventual, hasta que no se pongan medidas donde un trabajador cuyo contrato esté en fraude de ley, que está generalizado en el comercio y en la hostelería de toda Canarias, la situación que genera es que cuando tu contrato está en fraude, tú no te atreves a despedir porque a demandar, porque la única diferencia está en la indemnización. 12 días por año cuando finaliza un contrato eventual, 33 días por año cuando eres fijo, sin salario de tramitación. Nadie por 20 días por año presenta una demanda para reclamar una indemnización mayor y se cierra las puertas a la empresa en volver en un futuro. Sabemos que hay mucha rotación y que eso no va a poner desde luego solución cuando se mantiene la misma situación exactamente igual. Da igual que el contrato se llame ahora estructural que antes circunstancia de la producción. Todos los contratos en el sector de la hostelería están desde luego en fraude de ley. Los hoteles, bueno, y se recuperará cuando pase el periodo del COVID, tienen una ocupación estable todo el año, e indistintamente entran todos los meses del año camareros, cocineros, servicio técnico, recepcionistas, termina uno, entra otro, los contratos están en fraude. Se ampara a los empresarios, aunque el convenio establece una cláusula de empleo fijo de mantener 65% de plantilla fija en sus empresas y en sus centros de trabajo, pero eso no implica que el propio convenio establece que hay que establecer la causalidad y la justificación de dicho contrato. Que eso no se produce y el fraude existe y seguirá existiendo, da igual que ahora llamen contrato estructural y antes lo llamen contrato de circunstancia de la producción. Sigue siendo de 6 meses, ampliables a 12 por convenio. 6 a 12, pero ese fraude se produce por las circunstancias. Ese fraude se produce porque si tú tienes el hotel lleno todo el año, tú no necesitas empleo por circunstancia de la producción, que es para cuando tienes puntas de ocupación. Pero si permanentemente tú tienes un 35% de eventualidad todo el año y tienes el mismo número de trabajadores, ese puesto de trabajo no es eventual, es fijo. Pero el que tiene que demandar es el trabajador. Y si el gobierno hubiera establecido trabajador que demande contrato fijo, readmisión, que le tiene que pagar usted el tiempo que ha estado fuera. El trabajador demandaría. Pero si simplemente dice, tiene usted razón, la empresa en el propio CEMAC le dice 33 días por año, tiene usted razón, pero tenga claro que por aquí no vuelva, porque no le voy a contratar más. Y luego el tema de la subcontratación, que se establecía, menos mal que en Canarias, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es un problema fundamental para la subcontratación, sobre todo en el mundo de las Kelly y de las camareras de piso, está directamente prohibida la subcontratación. En Las Palmas, por suerte, también en otras siglas, en un convenio que negocié yo en el año 2008, se estableció que hay que aplicar el convenio de hostelería cuando viene una subcontrata a trabajar. Y eso hace de ser rentable la subcontrata, porque si tengo que pagar los salarios y aplicar el convenio, la subcontrata no es una ONG, gana, me sale más caro subcontratar. Pero lo que ha establecido la reforma es aplicar el convenio sectorial de la subcontrata, no del hotel. Entra una empresa de limpieza, tiene que aplicar el convenio de limpieza, no el convenio de empresa, pero el convenio de limpieza no tiene nada que ver con el de hostelería, o vete tú a saber que existe por ahí un informe de Garrigues que habla de negociar convenios sectoriales de la propia empresa de servicios. Si a nivel estatal se negocia un convenio sectorial de empresas de servicio y empiezan a incluir camareros, cocineros, camareras de piso, etcétera, ese convenio, según la reforma, tendrá prevalencia sobre los convenios de hostelería. Pero eso es imposible porque, vamos a ver, entiendo yo que en los centros de trabajo donde se desarrolla la labor es donde están los trabajadores y es ahí donde no en la empresa fuera que tenga un convenio distinto, porque se desarrolla la misma labor en el interior del hotel, ¿no, Fitas? Efectivamente, y vulneraría el principio de igual trabajo, igual salario, pero la propia reforma le da cobertura. No en el convenio de empresa. Si la subcontrata establece un convenio de empresa, que por cierto, tendrá prioridad aplicativa solo en los salarios, pero en el resto de conceptos tendrá prevalencia el convenio de empresa sobre el sectorial. Pero estoy hablando de un convenio sectorial de empresas de servicios. Este convenio sectorial estará por encima del convenio de hostelería provincial y las empresas podrán aplicar, por suerte, repito, para que estén tranquilos los trabajadores de Canarias, tanto en Las Palmas como en nuestra provincia, porque está directamente prohibido, solo se puede subcontratar las actividades accesorias de seguridad
animación, una limpieza especializada que lo pueda realizar el propio personal, por ejemplo, las cristalerías, etcétera, pero camareros, camareras de pisos, cocineros, administrativos, servicio técnico, todo eso personal propio del hotel está simplemente prohibido, no se puede subcontratar. Y en Las Palmas, en caso de subcontratación, hay que aplicar el convenio de hostelería. Ya. Al estar regulado el convenio no se aplicaría la reforma laboral, pero estamos hablando del análisis de esta reforma laboral mal llamada, que es desde luego decepcionante por las expectativas y una auténtica traición, y nos sorprende porque creo que el Ministerio de Trabajo, por el partido al que pertenece, es el que más daño va a tener a la hora de que sus votantes no creo que entiendan lo que se ha firmado. ¿Usted cree que se va a aprobar? Como dicen, una semana, nos la llevan vendiendo como un gran logro. Claro, yo no cuando se anunció no entendía. Yo digo, bueno, la patronal parece que están aquí contentos, ¿no? Después de tanto tira y afloja, que bueno, también se ve normal, pero la patronal dice que sí, lo están vendiendo como un gran logro. Bueno, fue cuando tomaron posesión, dijeron, lo primero, derogar la reforma laboral, nanay de las chimbambas. Pero quiero decir, ahora, aparte de lo que nos está contando y esa decepción, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que si se aprueba tal y como se conoce, esto va a suponer que se movilice la gente trabajadora, que haya un rechazo a que se proteja esa subcontratación, que haya a todo lo que bueno, yo por lo que estoy viendo, y si podemos puntualizar algún detalle más, se vuelve a dar un paso hacia atrás en lo que son derechos de los trabajadores? No sé usted cómo lo ve. Bueno, ahí hay un primer dato que ya nos resuelve la duda. Ciudadanos ya se ha manifestado que va a votar a favor. El Partido Popular se lo piensa. El de la reforma del 2012 se piensa, no lo hará evidentemente por un tema de interés político, pero desde luego, si ellos han visto, y todo esto es un maquillaje sobre mi reforma, tanto que iban a derogar, aquí no han derogado nada, mi reforma se demuestra que era buena para crear empleo, bueno, el mensaje que llevan lanzando. Sí. Y movilizaciones ya hay una gran movilización convocada delante del Congreso de los Diputados el día que se va a tramitar la aprobación, que por cierto el gobierno no lo ha puesto como proyecto de ley, sino como Real Decreto, para evitar la presentación de enmiendas y llevarlo como algo totalmente decidido. Y lo único que puede salvar esto es que si el PP mantiene su posición y los socios de gobierno vinculados más a la izquierda que a la derecha rechazan esta reforma, volverá para atrás. Ahora, ¿cómo quedará al final? Pues no lo sé, porque me temo que las presiones de Europa al socio mayoritario del gobierno, al PSOE, van a complicar que esto vuelva a lo que realmente nos prometieron. El problema mayor es las expectativas. Decías, vamos a derogar la reforma laboral. La ministra cierra el congreso de un sindicato al que yo pertenecí muchos años, vamos a derogar la reforma laboral. Ya. Bueno, esto estaba claro que no lo iban a hacer, pero los aspectos más lesivos de la reforma laboral se mantienen en esta nueva mal llamada reforma, y esto es desde luego una decepción para la clase trabajadora. Bueno, veremos en pocas semanas, ¿no?, que cómo respiran unos y otros. Hombre, yo escuchándole, y además agradeciéndole su esfuerzo para explicarlo, aquí trabajadoras y trabajadores de la hostelería, pues con los convenios y con la normativa están bien protegidos, diríamos, ante lo que pueda parecer un nuevo ataque a sus derechos y la pérdida de los mismos, ¿no? Sí, yo ayer en otra emisora de radio ponía un ejemplo. Si se pregunta a cualquier asociación de camareras de piso de este país qué es lo que quieren, te dirán el artículo 18 y el artículo 38 del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife. Prohibido subcontratar, el mayor problema de las Kellys, lo que se produce a nivel nacional, y la obligación de cuidar lo que realmente nos lleva a que las camareras de piso no llegan en activo a su edad de jubilación, las cargas de trabajo. Obligación de hacer evaluaciones de ergonomía, postura forzada, movimientos repetitivos, manipulación de carga física, carga mental y riesgo psicosocial, medición de tiempos de los controles de trabajo diarios y regulación de su trabajo diario. Eso es fundamental y es la garantía
que los sindicatos que tenemos el respeto de la patronal y los empresarios y la fuerza de la negociación colectiva, conseguimos convenios buenos con salarios que garantizan, y de hecho la prueba está en ese 20% que se ha incrementado en los 4 últimos años en la restauración, ese 10,25% en el sector hotelero, como no hemos aceptado presiones para evitar la subida por la crisis económica que ha derivado del COVID, y la buena noticia para los trabajadores del comercio de textil, calzado, piel, bazares, muebles, que con el acuerdo firmado de revisión salarial para enero de 2022 del IPC de 2021 más un 0,2, van a tener un incremento del 6,7% de su salario en enero, lo cual ya estamos además en sectores, no como en otras provincias o en otros subsectores del comercio, donde tiene que ser el incremento del salario mínimo el que suba los salarios, porque los salarios en el sector estaban por debajo de estos incrementos que ha habido progresivos del salario mínimo, que ahí yo creo que sí el gobierno ha cumplido su compromiso, pero desde luego en el ámbito de esta reforma laboral no nos queda otra que ser muy críticos y considerarlo una auténtica decepción para la clase trabajadora y para nosotros una traición tanto por parte del gobierno como de los sindicatos que lo han firmado. No, Manuel Fitas, le quiero preguntar, porque le escuchaba precisamente con los compañeros de la COPE contando el asunto de una camarera de piso embarazada a la que echaron precisamente por quedarse embarazada, ¿no? ¿Es así? Sí, pero ayer lo expliqué. Lo primero que hay que ver es lo que hablábamos antes. Contrato eventual en fraude. Vale, ¿y esto en dónde? ¿Es aquí en el sur, Fitas? Sí, es el complejo Mare Nostrum. Mare Nostrum. Que decía el compañero, tu compañero, vamos, de la Guillermo, COP, sí. Guillermo, que había cambiado de empresa, no. La familia Mestre ha vendido a un fondo de inversión los hoteles, pero sigue explotándolos, con lo cual la empresa es la misma. Vale. Y lo primero que hay que iniciar, porque si tú tienes un contrato eventual legal y estás embarazada, no te tienes por qué quedar fija, terminas tu contrato y fuera. Ya. El punto de partida es que todos los contratos eventuales por circunstancia de la producción están en fraude. Si tú no estás embarazada, no eres representante de los trabajadores o no eres madre con guarda legal, que la opción, lo que hablábamos antes, entre la readmisión y la indemnización la tiene el trabajador y no la empresa, son los únicos que pueden reclamar ese derecho y, por supuesto, ganarlo. Si yo tengo el contrato en fraude, estoy embarazada, lo comunico a la empresa y la empresa es tan torpe, con perdón y cariño, a Mare Nostrum, de pararla, cuando te ha advertido que está embarazada, te está diciendo, conozco mis derechos y estoy embarazada. Pues todo esto le va a costar que tendrán que pagar de todos los salarios de tramitación desde que se produjo el despido inicial y que confirmó el Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ahora el Tribunal Supremo. Bueno, pues ahí está la sentencia. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en cuanto se anuncie esta aprobación de la nueva se supone reforma laboral que tanto nos han vendido, que nos han traído, nos ha llevado. Estaba usted hablando de las subidas en los convenios, en comercio, que nos han subido la luz y nos han subido todo, ¿no? Bueno, lo digo porque usted también lo notará, que usted es ciudadano, padre y marido, ¿no? Que todo ha subido. Pero hay que tener coherencia en la negociación colectiva. Ya. En la última negociación del convenio de hostelería, por ejemplo, el IPC estaba en cero negativo. Ya. Pero los empresarios estaban teniendo grandes beneficios. Y nosotros decíamos, oye, el IPC no es un referente, sino la marcha económica del sector. Ahora al revés, el IPC se ha disparado, el coste de vida se ha disparado, pero las empresas afrontan la próxima negociación del convenio sectorial de hostelería con la grasa que habían acumulado de años de bonanza. Tuvieron una etapa dorada previa al COVID, los mejores datos de facturación y beneficio del turismo en Canarias estuvieron del 2010 al 2020, pero ahora resulta que el IPC se dispara y nosotros tenemos que reivindicar el coste de la vida de los trabajadores. Pero no es fácil, va a ser una negociación complicada donde lo primero que hay que advertir a los trabajadores que los sindicatos vamos a necesitar que el aliento de los trabajadores, o sea, que los empresarios sientan el aliento de sus trabajadores exigiendo
que el nuevo convenio de hostelería mantenga la línea de mantener derechos y de mantener los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores. Queda bien claro. Seguimos muy pendientes de esta reforma laboral. Don Manuel Fitas, el secretario general del sindicato mayoritario en el sector de hostelería y turismo aquí, comercio en Tenerife y en Las Palmas, subiendo cada vez más. Muchísimas gracias, Fitas. Un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, nos hablamos. Bien, la reforma laboral que para los sindicatos pequeños en relación a una gran formación sindical como puede ser Comisiones Obreras o la UGT a nivel nacional, dicen que los grandes han maquillado la situación, ¿no? Y cómo afecta a los trabajadores, pero para los sindicatos más sectoriales, diría.